La leyenda de Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. Quetzalcóatl era uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana. El dios conocido como la serpiente emplumada es una mezcla de pájaro y serpiente cascabel, y su nombre es una combinación de las palabras náhuatl. Para el Quetzal, el pájaro emplumado, esmeralda, y coatl o serpiente. También fue conocido como Cuculcán para los mayas, Gucumaps para los quiches de Guatemala, y Ecatl para los aztecos de la costa del Golfo. Según la leyenda, Quetzalcóatl nació de la unión de Coatlicue, la diosa de la fertilidad, y Ometeotl, una deidad suprema que representa la dualidad y la generación divina. De esta unión nació Tezcatlipoca, negro; Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, blanco; Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, azul; Ixipetotec, Tezcatlipoca, rojo. A cada uno se le asignó un rumbo: a Tezcatlipoca el norte, a Huitzilipochtli el sur, a Xipetotec el este, y a Quetzalcóatl el oeste. Fueron las fuerzas creadoras con las que se construyó el mundo. Desde su nacimiento, Quetzalcóatl mostró un gran poder y sabiduría. Se le atribuye habilidades relacionadas con el conocimiento, el arte, la agricultura y la sabiduría. Era considerado el dios de los vientos, la lluvia y la serpiente emplumada, lo que le otorgaba un estatus especial entre los dioses. Coatlicue y Ometeotl le encomendaron a Quetzalcóatl y Tezcatlipoca la creación del mundo y la humanidad. Se dice que antes que existiera el mundo, solo había un vasto océano primordial. Los dioses decidieron que era necesario crear un lugar habitable para los seres vivos. Con el fin de llevar a cabo esta tarea, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se unieron para realizar esta hazaña impresionante. Sin embargo, su tarea no fue fácil. Durante el proceso de creación, tuvieron que luchar contra un monstruo terrible llamado Zipactli. Zipactli era una criatura mitad cocodrilo y mitad pez. Zipactli era tan feroz y colosal que no era posible enfrentarlo de frente. Así que los hermanos tuvieron que idear un plan. Quetzalcóatl propuso emboscar a la bestia, atacarla por sorpresa, y entre los dos podrían doblegarla y darle muerte. Tezcatlipoca tuvo una idea. Sacrificó uno de sus pies para utilizarlo como carnada para atraer al monstruo hacia la emboscada. En un acto de valor se cortó el pie de un tajo con ayuda de su hermano y lo lanzó. Cuando la bestia percibió el sabor de la sangre que yacía en el agua, se precipitó ansiosa a devorarlo. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se lanzaron sobre la colosal criatura. Fue una gran batalla, pero los hermanos terminaron por someter a Zipactli. El cuerpo de la criatura fue separado en dos partes para crear el mundo. Una parte convirtiéndose en la tierra y la otra en el cielo. Árboles, plantas y flores brotaban del pelo y la piel de la criatura muerta, mientras que los manantiales y las cuevas se hacían de sus ojos y nariz, y los valles y las montañas salían de su boca. En algunas versiones de la historia, el espíritu divino de Zipactli estaba comprensiblemente molesta por haber perdido su cuerpo físico en un ataque tan brutal, y la única manera de apaciguarla era a través del sacrificio de sangre y corazones. Para completar su misión, Quetzalcóatl desciende a Mictlán, el inframundo, donde es enviado a extraer algunos huesos. Sin embargo, Mictlantecuhtli y Mictlancihuatl, los dioses gobernantes del inframundo, acuerdan dar los huesos solo si Quetzalcóatl puede soplar un cuerno de concha que no tenga agujeros. El astuto Quetzalcóatl sortea el problema haciendo que los gusanos hagan agujeros en la concha y poniendo abejas dentro para hacerla sonar. Quetzalcóatl también pretende dejar el inframundo sin los huesos, declarando su intención de dejarlos donde están, mientras que en realidad los roba bajo la nariz de Mictlantecuhtli. El dios, indignado por el engaño, hace una fosa para atrapar al embaucador. Quetzalcóatl cae en la fosa y al hacerlo esparce los huesos mal habidos para que las partes masculinas y femeninas se mezclen. Recogiendo los huesos, Quetzalcóatl escapa del pozo y se los da a la gran diosa serpiente Zihuacóatl para que los transforme mágicamente en personas, mezclándolos con maíz y algo de la sangre de Quetzalcóatl. De acuerdo con el mito, aunque los dioses lograron vencer a Zipactli, este nunca murió por completo. Se creía que durante las noches oscuras, el espíritu del monstruo aún rondaba hambriento de sangre.
Para aplacar su furia y asegurar la fertilidad de la tierra, los mexicas realizaban importantes rituales de sacrificio humano. Estos se llevaban a cabo en lo alto de templos piramidales, donde los sacerdotes extirparían el corazón palpitante de la víctima y la ofrecerían a las deidades. Solían elegir prisioneros de guerra para el sacrificio, aunque también niños y doncellas podían ser seleccionados. Los destinos serían llevados hasta la cúspide de la construcción, donde yacerían sobre una enorme piedra de sacrificio en forma de águila o jaguar. Allí, varios sacerdotes inmovilizarían al individuo mientras el Chacmquetzal, ataviado con plumas de quetzal, procedería a extraer el corazón con un cuchillo de obsidiana. En algunos casos, también se les amputarían miembros o se les desollaría vivos. Una vez retirado el órgano palpitante, el cuerpo sin vida rodaba por las empinadas escaleras, mientras la multitud congregada gritaba y aplaudía. El corazón era ofrecido a las deidades para aplacar su apetito y asegurar la continuidad del mundo. Uno de los dioses que no estaba de acuerdo con esta práctica era Quetzalcóatl, que se oponía a los brutales rituales de sacrificio humano que realizaban otros dioses como Tezcatlipoca. Según la mitología azteca, Quetzalcóatl, como una deidad benevolente y sabia, impuso una serie de prohibiciones y enseñanzas en beneficio de la humanidad. Sin embargo, una de estas prohibiciones en particular enfureció a los demás dioses aztecas. La prohibición en cuestión se refería al sacrificio humano. Quetzalcóatl promovió una visión más pacífica y humanitaria, y buscó abolir o limitar los sacrificios humanos que eran comunes en la cultura azteca de la época. En lugar de los sacrificios humanos, Quetzalcóatl enfatizó la importancia de la autosacrificación, como la práctica de la penitencia y la abstinencia. Esta postura de Quetzalcóatl desató la ira de los otros dioses, ya que los sacrificios humanos eran considerados un acto necesario para mantener el orden cósmico y asegurar la prosperidad y el bienestar de la civilización azteca. Los dioses vieron la prohibición de Quetzalcóatl como una amenaza a su poder y a la estabilidad de su reino. Como resultado, los demás dioses aztecas conspiraron contra Quetzalcóatl y buscaron socavar su autoridad y reputación. Al enseñarles artes, oficios y conocimientos, Quetzalcóatl hizo que las ciudades florezcan. Esto despertó la envidia de los otros dioses, en especial de Tezcatlipoca. Al enseñarles y guiarlos con sabiduría, Quetzalcóatl había ganado el respeto y devoción de los humanos. Los otros dioses, incluyendo a Tezcatlipoca, querían que continúen los rituales sacrificiales entregándoles ofrendas de sangre. Las enseñanzas de Quetzalcóatl podían amenazar esta práctica. Juntos idearon un plan. Tezcatlipoca fue a Tula transformado en un viejo sabio y visitó a Quetzalcóatl en su palacio. Allí, le ofreció una bebida embriagante llamada pulque, que era conocida por sus efectos embriagantes. Quetzalcóatl, guiado por su sed de conocimiento y curiosidad, aceptó la bebida y se dejó llevar por los placeres mundanos. Consumido por la culpa y la vergüenza, se vio obligado a abandonar su reino. Quetzalcóatl asciende a los cielos para transformarse en el planeta Venus, que aparece en el firmamento acompañando el amanecer y el anochecer. Otra versión del mito asegura que Quetzalcóatl teje una barca con serpientes y se marcha en ella navegando hacia el oriente con la promesa de que volverá. Esta batalla simboliza la lucha entre el bien y el mal, así como la dualidad de los dioses y la naturaleza humana. Quetzalcóatl, a pesar de su derrota, sigue siendo una figura venerada en la mitología mesoamericana y se le considera un símbolo de sabiduría, creatividad y renovación. Es importante tener en cuenta que la mitología mesoamericana tiene diversas versiones, por lo que los detalles pueden variar según la tradición y la interpretación de los relatos.